Repentinamente, el demonio Seere tomó el cuerpo de Camus Morg, saludando a Valkyr mientras decía haber escuchado mucho de él gracias a su compañera de cuarto. De inmediato, Valkyr cuestionó qué había sucedido con Camus, por lo que ésta replicó si acaso estaba preocupado por ella, revelando que ahora mismo Camus dormía en lo más profundo, declarando con esto que ahora era ella quien tomaría las riendas del día, cuestionando, mientras esqueletos con lanzas se lanzaban sobre ellos, cuánto tiempo más podría contenerla. En ese momento, los esqueletos ejecutaron su ataque, forzando a Valkyr a soltar a Seere, alejándose con gran velocidad, por la barrera de Andromalius. Seere entendió que había sido él quien había acabado con su compañero, encontrando fascinante y sorprendente el hecho de que el hombre que Camus buscaba fuera en realidad un cazador de demonios, algo extraño en sí, pues sabía que ningún humano conocía la existencia de los 10 cadáveres superiores. Algo más intrigaba a Seere, había buscado el alma de Valkyr incesantemente, sin éxito, por lo que cuestionó si realmente su alma existía en este mundo. Ante todo esto, Valkyr guardó silencio, por lo que ella mencionó que al parecer tenía poco tacto, preguntando con una sonrisa si acaso no debería escuchar toda la historia antes de dar una respuesta. Seere comenzó, mencionando que la historia trataba de una pobre chica que había recurrido al tabú del arte de la resurrección completa para encontrarse nuevamente con un hombre, pero que, por supuesto, había terminado fallando, quedando inmóvil durante días en un laboratorio abandonado, donde se repetía a sí misma ya no tener arrepentimientos al haber intentado todo. De repente, Seere reveló una sonrisa, preguntando si acaso no le parecía gracioso, un demonio había aparecido con el fin de darle una nueva esperanza. Con enojo, Valkyr continuó escuchando como el demonio decía lo desgarrador que había sido escuchar sus anhelos por él, después de firmar el contrato. Pues diariamente Camus se culpaba a sí misma por haber sido capturada por los bárbaros. Pensaba que debía haber muerto en su lugar y algunas veces se preguntaba si podría seguir con vida, preguntando desesperada que, si ese era el caso, ¿por qué no había ido a verla, pidiendo para sí que no la dejara sola, repitiendo constantemente te extraño. Después de escuchar esto, Valkyr se abalanzó contra el demonio, sumamente enojado, sin embargo, antes de cortarla, se detuvo, algo que hizo sonreír a Seere al entender que Valkyr sabía sobre el contrato, si ella moría, Camus también moriría, por lo que, convocando un esqueleto gigante sobre él, cuestionó si acaso podría matar a aquella chica que lo había esperado desesperadamente. De inmediato, Valkyr esquivó el ataque de Seere, preparando de inmediato un contraataque, pero al ejecutar múltiples tajos sobre el esqueleto, se sorprendió al notar que éste no tenía ni un rasguño. Justo por esto, Seere comenzó a reír, cuestionando si acaso pensaba que podría enfrentarla como lo había hecho con Camus, asegurándole, mientras el esqueleto conectaba un ataque, que no había manera en que un simple graduado pudiera superarla con su fuerza original. El ataque del esqueleto rompía el suelo con el cuerpo de Valkyr, deteniéndose tras impactar contra una gran espada, momento en el que Seere aseguró que, en lugar de salvar a Camus, moriría por su mano. Tendido en el suelo, Valkyr comenzaba a preguntarse si realmente Camus había hecho un trato para salvarlo, cuestionando si acaso sus acciones en el bosque habían deformado el futuro de heroína de Camus, transformándola en una contratista de demonios. Valkyr sabía que para matar a un demonio en el cuerpo de un contratista debía matar al contratista en sí, motivo por el cual se preguntaba por qué le había hecho una promesa a Camus. ¿Acaso, para consolarla en sus últimos momentos, hice una promesa que no puedo cumplir?, se preguntó Valkyr. En ese momento, el demonio apareció frente a él, mencionando mientras lo atacaba con su cola que, al parecer, tenía mucho en su cabeza durante la pelea, ejecutando tras decir esto un fuerte ataque que lo hizo impactar en la estatua de Osiris, donde Valkyr continuaba reflexionando. Sabía que, de no acabar con los cadáveres superiores, la era de la ruina llegaría, por lo que, al poner a Camus y toda la humanidad en una balanza, sabía que al elegir un lado, la respuesta sería obvia. Sin embargo, también pensó que, si existía una mínima posibilidad de salvar a la chica que había arruinado, quería intentarlo. En ese momento, Seere se plantó frente a él, incrédula al pensar que el 10º y 9º cadáver superior habían sido eliminados por alguien con una habilidad tan pobre, por lo que, furiosa, se lanzó sobre él, cuestionando si acaso sabía cuánto tiempo tomaría abrir la puerta al mundo demoníaco por su culpa, atravesando de ese modo el abdomen de Valkyr con sus garras, mismas que Seere retorció, haciendo gritar a Valkyr, quien tembloroso levantó su mano. Esta acción hizo entender a Seere que aún quería salvar a Camus, por lo que cuestionó cómo un simple mocoso graduado podría lograr eso, cuando ni siquiera podía vencerla, por lo que, con una sonrisa, cuestionó si acaso él, al igual que todos los humanos patéticos, esperaba algo como un milagro. En ese momento, Valkyr preguntó, ¿un milagro?, tomándola de sus cuernos, asegurando mientras lo hacía que eso en definitiva sería algo bueno, dándole justo después un cabezazo al demonio. Esto sorprendió y enojó a Seere,
mientras Baikir preguntaba a Camus si acaso podía escucharlo, agregando que para él sería imposible acabar con el demonio y salvarla solo, pidiéndole así que se resistiera al contrato, asegurando que este no era absoluto, por lo que una maga genio como ella podría lograrlo. Aún con esto, Baikir aclaró que su alma ardería a cambio de resistir el contrato, asegurando que en ese momento él acabaría con el demonio. Así, Baikir soltó un grito determinado con el que pidió a Camus crear un milagro juntos. Esto había enfurecido aún más a Seere, quien, dándole una fuerte patada, lo insultó llamándolo loco bastardo. El golpe había sido tan fuerte que atravesó la estatua de Osiris, haciendo rebotar a Baikir contra el suelo múltiples veces. En ese momento, Seere descendió asegurándole que lo convertiría en un no muerto y lo forzaría a hacer el trabajo del 19º cadáver superior que había matado, forzándolo a destruir la humanidad con sus propias manos. En ese momento, Baikir se puso en pie, clamando que en definitiva la cortaría. En ese momento, Baikir recordó la carta de Hugo, antes la había considerado una tontería, pero ahora, por alguna extraña razón, pensaba que era su única esperanza. En ese momento, el demonio comenzó a cambiar su forma, revelando una guadaña y una nueva y feroz apariencia con la que pidió que muriera de una vez por todas. Sin embargo, Baikir no se había quedado atrás, nunca había imaginado que llegaría el día en que recibiría ayuda de esa persona, pero ahora pensaba que Hugo Le Baskerville sería quien lo elevaría al reino de maestro de la espada. Bueno mis amores, esta fue la parte semanal de este manga. Si te gustó el video y quieres ver la próxima parte, ya te la sabes, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima guapo.